Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y por hacer de este podcast el segundo más, uno de los dos, así suena mejor, ¿no? En lugar de decir el segundo más escuchado de fútbol en México, es uno de los dos más escuchados de fútbol en México. Y si hablamos de, es que es muy difícil decir de Latinoamérica y de, no, es que es en Argentina, en Colombia, en Perú, en España, bueno, donde quiera que haya hispanoparlantes, inclusive hay buenos números en Australia, en Bélgica, ¿no? Donde se baja mucho este podcast o donde se ve a través de YouTube. Bueno, gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo a todos ustedes. Y bueno, empecemos ya con las 10 reflexiones de hoy, porque si este podcast todavía, a pesar de que se ha súper internacionalizado desde el Mundial, es una realidad que sigue teniendo su base en la afición mexicana. Una gran mayoría, más allá de todos los que realmente estoy muy agradecido a aquellos que no son mexicanos y que se toman el tiempo de escuchar a este humilde comentarista de nacionalidad mexicana hablar de todo tipo de temas. Este sí es un contexto 100% mexicano. Bienvenidos a aquellos que quieran escuchar, y los que no, pues les voy advirtiendo una de dos cosas que tengo que decir antes de empezar. Uno, pues eso, que voy a hablar de la selección mexicana durante todo el tiempo, lo que dure este video o este podcast, según la plataforma en la que estén atendiendo a este discurso. Y la otra advertencia, si no les importa que hable de la selección mexicana, gracias por continuar aquí. La otra advertencia es que tengo hambre. Tengo hambre y eso, como a todos, me pone de mal humor. Y cuando voy a hablar de un tema que de por sí intuyo que en algún momento me va a sacar aquí, ¿no? La vena de enojo en el cuello, puede ser que esté un poquito más irritable que de costumbre. Es una combinación explosiva, ¿no? Hablar de la selección mexicana después de perder 3-0 contra Estados Unidos y hacerlo con hambre. Muchos me recomendarían, Barack, no lo hagas, come primero. Y yo no tengo tiempo, lo tengo que hacer ahora. Así que vamos a ver en qué resulta. Vamos con la reflexión número 1. Vamos a tratar de hacerlo tranquilo. Es más, miren, me comprometo, no me comprometo a nada, pero voy a dar muestras de que quiero hacerlo de manera tranquila. No hay razón para exaltarse porque esto es normal. Todo tenemos que hacerlo partir desde la resignación, no una resignación que te lleve a la inmovilidad, al nihilismo en el que nada sirve y mejor abandonémonos porque no. Pero sí, la primera piedra tiene que ser aceptar que lo normal es que ocurra lo que ocurrió en contra de Estados Unidos. ¿Por qué vamos a esperar que ocurriera otra cosa? Yo lo esperaba basado en que Estados Unidos tiene ahora mismo a futbolistas que habían tenido una temporada horrible, pero terrible, prácticamente todos. Eh, pero, pero no basado en la calidad del fútbol mexicano y de sus exponentes actuales. Hay que aceptar que independientemente del estado de forma que atraviesen los jugadores de Estados Unidos y los jugadores de México, que a veces va a ser más alto o más bajo, hay algo que es inaplazable, que es aceptar que Estados Unidos juega mejor al fútbol que México. Yo sé que duele, yo sé que llevan años resistiéndose y que una nueva derrota no les va a hacer a la gran mayoría de ustedes cambiar de opinión. Pero ahí están los datos y cada vez crecen más. No es algo que ocurrió ahora, ayer o hace 2 años. Es algo que viene ocurriendo a paso firme desde 1991. Desde 1991 son 32 años. O sea, ya, 32 años en que Estados Unidos ha superado a México. No quiere decir que le haya ganado todos los partidos, ¿verdad? México en estos 32 años le ha ganado 14 veces a Estados Unidos. Miren, 14 veces México ha sido capaz de ganarle a Estados Unidos. ¿Cómo me atrevo a decir que México es menos que Estados Unidos en 32 años cuando si tomamos en cuenta todos los resultados desde aquella vez? Y digo 32 años y hablo de 1991 porque fue el punto de inflexión. México jugó la Copa Oro en aquel 1991, en la que todavía lo traducíamos como Copa de Oro, una mala traducción porque Gold Cup es Copa Oro, ¿no? Golden Cup sería Copa de Oro. Bueno,
En esa época todavía le decíamos Copa de Oro a un evento en el que México pues tenía que aplastar a sus rivales, porque en el historial México goleaba a los Estados Unidos siempre, no es que le ganaba, es que era como México ahora contra, no sé, los antecedentes contra San Vicente y las Granadinas, ¿no? Era, vamos, no era rival. Hasta que llegó ese partido de 1991 de la Copa Oro, semifinales, el equipo dirigido por Manuel Apuente fue vencido por la selección de Estados Unidos. Estamos hablando de 1991. Desde entonces, ese fue el punto de inflexión porque realmente no pasaba nunca, era algo que no se podía ni pensar que México perdiera contra Estados Unidos, pues pasó, ocurrió. Y desde entonces México, como les digo, ha ganado 14 veces. El tema es que ha perdido 20. 20. 14 contra 20 y lo demás han sido empates. Pero no voy a contar aquí los empates. 14 victorias para México, 20 para Estados Unidos en los últimos 32 años. Así que quizás ya sería buen momento para aceptar la realidad. Y de hecho, yo no creo que tengamos que escandalizarnos de que Estados Unidos haya superado a México o que Canadá pronto lo haga, si no es que ya lo hizo. Más bien, ¿cuánto se tardaron, no? ¿Cuánto tiempo? Y a pesar de que no empezaron a profesionalizar sus fútboles hasta entrados ya prácticamente en el siglo XXI, bueno, prácticamente en el caso de Estados Unidos, ya muy adentrados en el siglo XXI en el caso de Canadá. Y aún así, pues son países que superan a México en cosas mucho más importantes, ¿no? En todo lo que no tenga que ver necesariamente con cosas subjetivas como la cultura o la cocina, pero en cosas importantes, ¿no? En lo que quieran, tecnología, educación, salud, deportes, cualquier tipo de deporte, ¿no? Canadá y Estados Unidos son superiores a México. ¿Por qué no lo eran en soccer? Pues porque no les interesaba, porque no se habían dado cuenta, tardaron mucho en darse cuenta que también merecía la pena invertirle, ¿no? al deporte más seguido en el resto del mundo. Aunque en Canadá y en Estados Unidos no sea ni siquiera uno de los 4 deportes más importantes, porque no lo es, no lo es. Y ya está, entonces asumamos como, wow, qué bueno, ¿no? Que disfrutamos el tiempo en el que México era mejor que sus rivales geográficos, en algo, por lo menos en algo, ojalá fuera mejor en educación, ¿no? En tantas materias que realmente importan, en seguridad, en estabilidad, en todo lo que realmente... Eso no va a pasar, ¿no? Y así como estamos resignados a que eso no va a pasar, a que México, desgraciadamente, no va a tener la calidad de vida en general que se tiene en Canadá y en Estados Unidos, entendiendo que hay de todo. Hay lugares y casas en México donde se vive muy bien y lugares en Estados Unidos y probablemente también en Canadá donde no se viva tan bien. Pero en general deben saber a qué me estoy refiriendo más allá de que no hay un país ideal ni una situación excepcional. México está a la saga de Canadá y de Estados Unidos en todos los ámbitos y estamos resignados a ello, ¿no? Hay que trabajar, hay que mejorar, hay que hacer muchas, pero muchísimas cosas en el largo plazo para tratar que las distancias no sean tan grandes entre países del primerísimo mundo como son los vecinos del norte y México. Pero bueno, no es así, no es fácil. Y en el fútbol tampoco. Resignemos también a que esa es la realidad o aceptemos lo primero y a partir de esa aceptación, que no resignación, tratemos de volver a un nivel en el que se pueda competir. Pero ya hablaré yo en las siguientes reflexiones de ese tema porque no es fácil. El primer tema es aceptarlo, ¿no? México, desde las eliminatorias mundialistas de 2002 a 2022, 7, ¿no? 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. 6. Bueno, 6 eliminatorias mundialistas en las que México fue el líder en una sola. No fue el gigante de CONCACAF, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ese término de gigante CONCACAF, ¿de dónde salió? ¿Para qué necesitas ser gigante de una tierra de gente bajita? No eres gigante, sigues siendo mediano, eres el menos bajo o el más alto, pero eso no te hace un gigante. Y últimamente, yo nunca he oído esa necesidad de que Argentina o Brasil
se disputen el título de gigante de Conmebol. O que Italia y Alemania estén diciendo yo soy el gigante de la UEFA. No, yo soy el gigante de la UEFA. No, yo... No, ¿cuál es la necesidad? ¿No? O inclusive en África o en Asia. ¿Cuándo han oído de es que Egipto es el gigante de la Confederación Africana? O que Japón es el gigante de Asia. O que Corea se hace llamar los gigantes de Asia. No. Entonces, ¿por qué en CONCACAF tenemos esa necesidad de que haya un gigante? No hay gigantes y encima no hay ningún orgullo. No debería ser un orgullo por el cual estar peleando, ¿no? O presumiendo el ser gigante de la CONCACAF o ser el equipo más competitivo de la CONCACAF. Pero no lo ha sido México. No lo ha sido, lo fue desde 1900 y lo que quieran hasta 1998. Probablemente sí, aunque ya dije que desde 1991 hay un parteaguas en el que Estados Unidos empezó a ganarle partidos a México, ¿no? Pero desde 2002, hombre, 2002 México no fue el mejor de la CONCACAF para llegar al Mundial. En 2006 tampoco, a pesar de que la Volpe dijo que caminando y lo que quieran y da a entender que se dejaron ganar en Trinidad y Tobago, lo que es gravísimo, pero igual no quedaron en primer lugar. Y en 2010 tampoco, mucho menos, ¿no? 2002 y 2010 y 2014 fueron muy sufridas. 2018 sí, en 2018 sí fue México primer lugar en la CONCACAF y nada más, porque en 2022 otra vez no lo fue. Entonces, el líder ha sido Estados Unidos en algunas ocasiones, en alguna Canadá, como la última, en alguna por ahí, si no me equivoco, fue Costa Rica y México en otra, y Estados Unidos en el resto, ¿no? Más o menos creo que así están repartidos. 3 para Estados Unidos, una para México, una para Canadá y una para Costa Rica. Entonces, si ya no con estos datos, 6 procesos eliminatorios, más el 20 contra 14 que les digo de enfrentamientos directos entre selección de México y Estados Unidos, no nos convencemos, pues no nos vamos a convencer nunca, pero yo creo que ya es hora, ¿no? ¿Por qué le vamos a ganar a Estados Unidos? ¿Porque queremos? No, pues de querer, ¿no? Si fuera por querer, sería mucho más fácil, ¿no? Pero no hay elementos ni actuales ni históricos, ¿no? Porque lo que pasó en el siglo XX ya no importa. Ya no importa. Ya tenemos suficientes añitos en este nuevo siglo, 23, como para tomarlo en cuenta como los antecedentes directos, y estos no avalan ningún complejo de superioridad que todavía arrastra el fútbol mexicano sobre el de los vecinos. En México en general se sigue pensando que después de Brasil y Argentina somos los mejores, la panacea, ¿no? Y no es verdad, no es cierto. Y para comprobarlo, aquí tengo este ejercicio que es la reflexión número 2. Ok, para ayudarles a aquellos que no puedan aceptar la realidad, para que dejen de eludirla. El fútbol es un tema de calidad, porque me pueden hablar y estoy escuchando mucho de las ganas y de la actitud, y Diego Coca, entrenador de la selección mexicana, fue el primero en decir, no, es que la actitud, la mentalidad, sí, todo eso se tiene que mejorar, ni duda cabe. El fútbol tiene 4 dimensiones, ¿no? 4 áreas que tienen que convivir y en las que necesitas ser excelente para poder ser superior a los rivales, ¿no? En la medida en la que alcances la excelencia técnica, táctica, anímica y física, pues va a estar en condiciones de exigirle al rival que haga lo propio, ¿no? Que esté al límite de sus posibilidades físicas, anímicas, tácticas, y que todo al final se decida por la técnica. Y ese es el tema más importante. Dentro de las 4 dimensiones, todas necesarias y complementarias, la que realmente define las victorias, la que te va a marcar diferencias y la que no se obtiene así como así, con un buen trabajo de mentalización o con un buen trabajo de acondicionamiento físico o con un gran estratega desde la pizarra. México ha tenido todo eso, ¿no? Tácticamente, Ricardo Lavolpe se dice que es el no va más. México ha tenido buenos preparadores físicos y el aspecto físico nunca ha sido un hándicap para la selección mexicana. Sí lo ha sido el aspecto mental, pero sobre todo, y antes de llegar a ese, es el aspecto futbolístico. Es un tema de calidad. México pierde contra Estados Unidos
porque tiene peores futbolistas que Estados Unidos. Bueno, les decía que iba a ejemplificarlo con este ejercicio. Tengo un archivo en el que cuento a los semifinalistas de la Champions League, aquellos jugadores que han llegado a semifinales de Champions League desde 2010, que han jugado por lo menos algún minuto en el partido de ida o en el partido de vuelta, y si jugaron varios, no suman. Es decir, jugadores de un país, distintos jugadores de cada país, que han alcanzado con sus clubes una semifinal de Champions League desde 2010. Y ahí les va. Son 62 países. 62 países han disfrutado desde 2010 por lo menos de un jugador que en su momento jugó semifinales de Champions League. Y tengo buenas noticias. Entre esos 62 países está México. El resto de países ni siquiera pueden presumir eso. Ahora bien, esto es muy muy claro, porque más allá de que es evidente que los países que están en Europa, que aquellos que tienen a los clubes más poderosos, pues son los países que más representantes habrán tenido desde 2010 y siempre en semifinales de la Champions League. Al final de cuentas es una Copa de Europa, ¿no? Y los grandes equipos que llegan a semifinales pues suelen ser de España, de Inglaterra, a veces un alemán lo hace, los italianos muy de vez en cuando, y ya está, por lo general, ¿no? Y franceses, pues los franceses juegan en todos esos equipos. Pero bueno, esto está muy claro si prestan atención. España ha metido, o puede contar a 68 futbolistas distintos que han jugado desde 2010 semifinales de Champions League. Brasil, 54. Francia, 54. Alemania, 46. Inglaterra, 33. Argentina, 33. Italia, 26. Países Bajos, 21. Portugal, 18. Bélgica, 13. Croacia, 10. Hasta ahí el primer corte. Si se dan cuenta, que es muy evidente, no es coincidencia que estas sean las selecciones con mejores resultados históricos y sobre todo desde el tiempo que estamos analizando, ¿no? Al final, cuando tienes una muestra de futbolistas accidentalmente, lo que pudo pasar en 2010, pues no va a determinar el nivel de las selecciones nacionales por un jugador o por dos o por tres que alcanzaron a jugar semifinales de la Champions League. Pero si ya tienes un ejercicio de 13 años, entonces puedes verlo en perspectiva y darte cuenta, no, pues sí, hay una relación directa entre las selecciones más competitivas y aquellos países que tienen más jugadores en las más altas instancias del torneo más importante que hay en el fútbol a nivel de clubes. Entonces, les acabo de decir que los 11 países que más futbolistas han aportado a semifinales de la Champions League son las 11 selecciones más poderosas. Más allá de algún fracaso, por ejemplo Italia, pues sí, no le ha ido nada bien, pero en general cualquiera, si habla de las 11 selecciones con mayor poderío, te va a decir España, Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra, Argentina, Italia, Países Bajos, Portugal, Bélgica y Croacia. Bueno, este es el primer escalón. Vamos al segundo escalón, ahí donde debería estar México. No le vamos a pedir que esté necesariamente, ojalá pudiera estar ahí al nivel de Portugal, de Bélgica, de Croacia, de países tan pequeñitos, pero bueno, son países pequeñitos, pero que están en Europa y que hacen las cosas muy bien, y México en ese sentido va a ser muy difícil que compita. Al final estamos hablando de 11 países, de los cuales 9 son europeos, más Argentina y Brasil, que es otro mundo, ¿no? Pero, ¿qué hay del segundo escalón? Bueno, en el segundo escalón tenemos a Camerún con 7 jugadores semifinalistas, 7 distintos, ¿eh? No es que Joel Matip jugó 3, no. 7 jugadores distintos de nacionalidad camerunesa que alcanzaron semifinales desde 2010. 6 colombianos, 6 de Serbia, 6 de Dinamarca, 5 de Costa de Marfil, 5 de Uruguay, lo que llama la atención. Uno pensaría que son muchos más, ¿no? No. 5 uruguayos lo han alcanzado. 4 de Polonia, Senegal, Ghana, Marruecos y Turquía. 3 de Bosnia, Gales, Austria, Suecia, Grecia y Nigeria.
Solamente dos de Ucrania, Eslovenia, Irlanda, Kenia, Escocia, Perú, República Checa, Chile, Suiza, Venezuela, Ecuador, Hungría, Argelia, Estados Unidos. Estados Unidos solamente dos. Y esto va a reforzar un argumento que voy a desarrollar más adelante sobre el verdadero nivel de la selección de los Estados Unidos. Una cosa es que sea superior al de México, otra cosa es que realmente esté a un nivel internacional destacado, porque no lo está. Son 44 países que están por encima de México, porque México ha tenido uno, que es Chicharito Hernández, hace ya mucho tiempo, en la Champions League en la que pierde la final en 2011. Y después de estos 44 países que tienen a más de uno, hay 18 países que, como México, han aportado desde 2010 a un futbolista, ¿no? A un futbolista en alguna de las semifinales de la Champions League. Eso pone en perspectiva, creo que bastante clara, la problemática por la que atraviesa el fútbol mexicano en términos de calidad, que es lo más importante de todo. Reflexión número 3. Dentro de todos estos casos, yo hablaba, antes del partido contra Estados Unidos, del partido contra Camerún, ¿no? Y aún siendo un representativo de México sin sus mejores exponentes, si cabe el término, y Camerún también, yo decía, a mí no me pregunten, porque era un análisis, ¿no? Del México contra Camerún y de lo positivo, de lo negativo. A ver, podemos hablar de los 90 minutos y de las sensaciones de juego, pero la realidad es que ni era la selección de México ni era la selección de Camerún. El tema no es que México empate de último minuto contra Camerún en un partido molero. Ese no es el tema. Puedes ganarlo, puedes empatarlo, puedes perderlo, puedes jugar bien, mal o regular. Pero eso es el inmediatismo. Eso es analizar solamente lo ocurrido en 90 minutos entre un equipo con futbolistas nacidos en un país contra otro equipo de futbolistas nacidos en este otro. Ahora, el análisis en proyección es, bien, en Camerún no está ni Sambo Anguissa, ni Víctor Osimhen, ni está ni estará tampoco, mientras el entrenador Rigoberto Song se mantenga en el banquillo, el portero André Onana, ¿verdad? Pero México, tenga lo que tenga, puede aspirar a tener este tipo de jugadores. Es decir, Camerún no los convocó. Si México pudiera, ¿tendría este tipo de jugadores? Es decir, ¿por qué México no tiene a un delantero de la categoría de Víctor Osimhen, ni cerca, a un mediocampista tan trascendental como fue Sambo Anguissa en el Napoli? Y es cierto que México tiene al Chucky Lozano, por lo menos. Chucky Lozano fue, y lo he dicho muchas veces, menos importante que Sambo Anguissa y sin duda menos importante que Víctor Osimhen en el gran éxito del Napoli. Pero bueno, sería el único exponente más o menos similar. Nuestro portero juega a duras penas en la Salernitana, ¿no? Mientras que el portero de Camerún, o al que podría seleccionar Camerún, ese ya es otro tema, lo hace en la final de la Champions League con el Inter, ¿no? Ese es el tema. Cómo Camerún, con todos sus desmadres históricos, tiene la capacidad de estar mejor organizada, de generar mejores futbolistas, de tener un proyecto con un entrenador como Rigoberto Song, que es lo que les faltaba, independientemente de los resultados inmediatos, sino teniendo una visión a largo plazo. Y México no lo tiene. Ya no es compararte con Brasil, con Argentina o con la selección de, no sé, de España, ¿no? Es compararte hasta en perspectiva de Camerún y cómo en Camerún tienen mejores futbolistas y se hacen a nivel directivo las cosas con mayor cordura que en el fútbol mexicano, que está todo patas arriba. Esa es la reflexión. No es empatar un partido molero 2-2 con Camerún, qué vergüenza. No. La vergüenza es que México no tenga un Osimhen, que no tenga un Sambo Anguissa, que no tenga a un André Onana y que no tenga ni siquiera en el banquillo a un Rigoberto Song, ¿no? Alguien que todo el mundo sepa, este es nuestro entrenador, este es nuestro líder, este es nuestro proyecto. Hasta Camerún lo tiene.
Reflexión número 4. Y ahí voy con los Estados Unidos. Estados Unidos voló contra México. Cualquiera que viera ese partido es, esta selección está para competir y competir en serio. Y no es verdad. Tiene futbolistas que comparados con los mexicanos son muy buenos, pero que en sus equipos no les está alcanzando por prometedores que sean, por buenos equipos en los que jueguen. Caso por caso, todos los jugadores de Estados Unidos, exceptuando al lateral derecho Robinson, que es un jugador inglés en realidad, porque nació en Inglaterra, creció en Inglaterra y adoptó la nacionalidad de Estados Unidos por su padre. Pero bueno, es la excepción. Y el centro delantero nuevo, ¿no? Que nació en Brooklyn, que se desarrolló en el Arsenal y que estaba en las divisiones, en las selecciones menores de Inglaterra, hasta que decidió, después de que también lo quería la selección inglesa a futuro, porque ahora mismo Harry Kane es el centro delantero de la selección inglesa, ¿no? Pero de cara al futuro inmediato, pues Inglaterra también necesita pensar en lo que viene, ¿no? Después de Harry Kane, y tenían en el delantero del RAS y con ofertas en la Juventus, pues un tipo que llama la atención y que quería Southgate. Sin embargo, decidió jugar con los Estados Unidos y sí tuvo una temporada magnífica. Él sí, pero la tuvo sin ser norteamericano todavía, ¿no? La tuvo como jugador inglés ante la FIFA y ahora en esta fecha decidió jugar con la selección de Estados Unidos. Balogun no hizo nada. No hizo nada. O sea, si dijéramos, bueno, es que es un delantero increíble, ¿no? Lo será quizás, quizás no. Quizás solamente fue un año increíble y se pierda. No lo sabemos. Es un delantero joven, pero no sabemos hasta dónde va a llegar Balogun. Lo que sabemos es que México no tiene algo similar, por más que nos quieran vender al Chaquito Jiménez como una alternativa. No, potencialmente no está a ese nivel, pero ya veremos. Ojalá, ¿no? Ojalá podamos decir que por lo menos en una posición del campo, la de centro delantero, Balogun con sus raíces inglesas y el Chaquito Jiménez con sus raíces argentinas, pero los dos como centros delanteros de Estados Unidos y de México estén a un nivel de aquí a varios años, porque tienen 21 años, referencial. No lo sé. Lo que sí sé es que en todas las demás posiciones, los jugadores de Estados Unidos o descendieron, y descendieron en condiciones increíbles, como los 3 jugadores de Leeds United, Tyler Adams y Winston McKennie, además de Brendan Aronson, al que trajeron de la liga austriaca, les costó muchísimo dinero, traídos por un técnico estadounidense y todos se hundieron juntos con el Leeds United. O en el caso de Ricardo Pepi, que tuvo una buena temporada, decente, ¿no? 12 goles en el Groningen, que sumó 18 puntos en la Eredivisie, ¿no? Horrible. Entonces, todos los jugadores de Estados Unidos, uno por uno, los podemos analizar, salvo las 2 excepciones que ya les mencioné, y tuvieron años marcados por una desesperante suplencia, como el caso de Gio Reyna o de Christian Pulisic, o de no cumplir las expectativas, como en el caso de todos los demás, o bueno, el propio portero, ¿no? Nadie esperaba que Matt Turner, perdón, fuera el portero. Ted Turner es un tipo un poquito más importante que Matt Turner en el universo real, pero dentro de nuestro universo del fútbol, Matt Turner no jugó nada, nada. En el Arsenal, y nadie esperaba que fuera así, ¿no? Cuando decide irse al Arsenal a ser suplente, pues ya sabíamos todos lo que le esperaba. Al final, ni siquiera los partidos importantes de la Europa League los acabó jugando el portero indiscutible e inamovible de los Estados Unidos. Pero con todas esas carencias competitivas a la hora buena de ganarse un lugar en las mejores ligas y en los mejores equipos de Europa, este equipo voló. Serginho Dest, que no da una, pero no da una ni en el Barça ni en el Milan, que da pena su situación, porque es eso, da pena, no juega nunca y ya ha sido ninguneado en 2 equipos, cuando tiene condiciones excelentes, lo vimos, ¿no? El tema es que lo tenemos que ver en la Eredivisie contra rivales muy inferiores o contra la selección mexicana, que también, desgraciadamente, mostró tener rivales muy inferiores para que los que no destacan en la alta competencia, como Pulisic,
como Sergiño Dest, como el que quieran de los que le pasaron por encima a México, pues sí lo hagan en un contexto en el que físicamente están fuertes, anímicamente están fuertes, técnicamente no son la cosa más extraordinaria del mundo, pero contra México lo parecían, ¿no? Entonces, cuando combinas esto, un buen rendimiento físico, anímico, táctico, y cuando técnicamente eres superior a tu rival, pues ocurre lo que vimos, ¿no? Estados Unidos con futbolistas en un momento muy malo. Por eso yo pensaba que México podía competir con Estados Unidos, porque el momento que atravesaban los jugadores de Estados Unidos con sus clubes invitaba a pensar que les iba a costar, ¿no? Llegar y encontrar el ritmo necesario para que todo pudiese combinar y que jugadores que venían mal de repente jugaran bien. Muy difícil, pero México se los puso fácil. México se lo puso realmente fácil y por eso le pasan por encima, todavía sin Tyler Adams, porque Tyler Adams, dentro de todos estos jugadores de Estados Unidos, aún descendiendo con el Leeds United, es el más destacado. Fue realmente una buena Premier League la que hizo Tyler Adams. Mencioné dos excepciones, pero tendría que decir que Adams, aún descendiendo con el Leeds United, tuvo una buena temporada y estaba lesionado. No juega este partido. Como en México, también hay que decirlo, no juegan Raúl Jiménez, bueno, lo dijo Diego Coca, casi hasta como pidiendo perdón, como que casi se frena al mismo tiempo, que ya lo estoy diciendo. Raúl Jiménez sigue siendo argumento de lo que le falta a México, ¿no? Como pensando en el ideal, como si siguiéramos hablando, no, es que México ya no tiene a Rafa Márquez, es que México ya no tiene a Hugo Sánchez, pues hagámonos a la idea que tampoco tiene a Raúl Jiménez y que nunca lo tuvo para lo que valía. Desgraciadamente los mejores tiempos de la carrera de Raúl Jiménez no coincidieron con tiempos en que le podía ser útil a la selección nacional, más allá de ese gol que contra Panamá, antes de que explotara Raúl Jiménez, y que evidentemente fue muy importante para la selección mexicana en sus aspiraciones, que en ese momento eran muy remotas, de no dejar de ir a un mundial, en ese caso Brasil 2014, pero Raúl Jiménez es pasado. No estaba Raúl Jiménez en la convocatoria, no estaba el Chucky Lozano, no estaba Tecatito Corona. Está bien. El ideal de estos tres jugadores, pues sí, competitivamente, la mejor versión del Chucky, la mejor versión del Tecatito, la mejor versión de Raúl Jiménez, esa que nunca hemos visto con la selección nacional, de ninguno de los tres. Del Chucky un poco más, porque por lo menos, aunque sigue viviendo de ese gol en contra de Alemania, cada vez más lejano, pues sí es un jugador que se la rifa cada vez que juega con la selección. No podemos decir lo mismo del resto, ¿no? En cualquier caso, pensar que México hubiera competido más con el Chucky, con Jiménez y con Corona, sería engañarse terriblemente, ¿no? No creo que nadie caiga en ese error. Reflexión número 5. Probablemente vienen las dos reflexiones más dolorosas de todas. Y la 5 es la manera en la que pierde México, ¿no? La manera tan cobarde de perder. De verdad da pena, no ajena, sino hasta propia. Decir, estos no me representan. Futbolísticamente que hagan lo que quieran, que sean lo malo que quieran, pero por favor, ¿no? Que no sean nacos. Perdón por este término que no me gusta utilizar y que realmente utilizo poco y ya me estoy arrepintiendo después de haberlo hecho, pero dentro de ese contexto de poca educación, ¿no? De tratar de arreglar las cuentas a la mala, a la brava, sin clase, ¿no? Sin saber absorber y reconocer mucho menos la superioridad del rival. El saber, el constatar que México no ha crecido desde 2002 en ningún sentido, porque futbolísticamente está claro que no ha ocurrido. Si acaso el debate es si México está peor de lo que estaba hace 21 años. Estados Unidos y Canadá han mejorado. México no estoy seguro si ha empeorado o si está donde está. Lo que sí no tengo duda es que se ha estancado y no solamente en lo futbolístico, sino en todo lo demás, ¿no? Que 2002 no haya dejado ninguna enseñanza, ¿no? Porque puedes perder contra Estados Unidos y mira que qué prueba más fehaciente necesitas de que has sido superado que un partido en una Copa del Mundo, en octavos de final, en el que te ganan, que no es un accidente, porque ya venía, como vengo dando estadísticas, Estados Unidos desde 1991
siendo superior a México en la mayoría de los partidos. En 2002 esto llevaba apenas 10 años, no era una realidad de 30. Pero, pero en ese momento México, pues sí, México no tiene respuesta futbolística para contrarrestar un planteamiento muy básico de Estados Unidos, sin jugadores brillantes, pero con Landon Donovan y con Claudio Reyna todavía a un nivel bastante importante. México pierde ese partido dando en una sola imagen, todos lo tenemos claro, ¿no? Esa ardidez manifestada por Rafa Márquez en aquella agresión a Kobe Jones, cuando el capitán de la selección mexicana ya no encontraba más recursos ni futbolísticos ni anímicos para poder sacarse encima la frustración. Fue y atropelló al rival y México da la sensación de un mal perder, ¿no? De no solamente ser malos para jugar al fútbol, sino encima como personas valer muy poco, ¿no? Como deportistas, si no quieren ahondar demasiado en el término humano. Y 2023, 21 años después, ocurre lo mismo. Lo mismo. México es superado otra vez, como en tantos otros partidos, por Estados Unidos, y en lugar de aceptarlo, de absorberlo, de competir donde se tiene que competir, que es en la cancha y con el balón, quiere hacerlo como lo hizo Rafa Márquez en 2002, a través del barrio, ¿no? Ok, me ganarás en el fútbol, pero yo soy más macho que tú y te empujo y te manoteo y te pateo. Y lo de César Montes, o sea, olvídense el conato de bronca después que puede ocurrir, y tampoco exageremos. Pasa en todos lados, en todas las sociedades, en todos los fútboles, ¿no? Un futbolista comete una agresión, aquel compañero va y lo empuja y todos empiezan a empujar y no pasa nada. Pero en general, golpes y golpes y golpes. Y la patada de César Montes. Es decir, si vamos a comparar el momento de Rafa Márquez contra Kobe Jones, tiene que ser esa patada sin ton ni son de César Montes que de verdad es vergonzoso, ¿no? Que México haya quedado tan expuesto, tan frustrado, que haya tenido que caer en eso, ¿no? En una limitación ya no solamente futbolística, sino mental, que te lleve a, en un partido de fútbol, cometer esa acción que claramente te iba a provocar una tarjeta roja y que después desencadenó imágenes muy poco agradables, ¿no? Que como somos todos, creo que nadie se escapa, doble cara. Qué poco agradable, qué mal, pero el momento, yo les garantizo, de mayor rating del partido, porque el rating se mide minuto a minuto, fue la bronca después de la patada de Montes, ¿no? Todo el mundo, ya lo he dicho en otro momento, tenemos esa naturaleza, ¿no? Que no nos separa tanto de los romanos que iban a ver a los leones comiéndose a los cristianos en el Coliseo, o en cualquier Coliseo. Somos como moscas que nos encanta la mierda sobrevolando ahí. La diferencia es que las moscas vuelan y nosotros no, pero en cuanto hay ahí mierda, ¿no? Que empujones y ahí estamos todos, ¿no? Nos encanta, no sé por qué. Y bueno, luego nos toca censurarlo. Es lo correcto, censurarlo, pero en ese momento es súper divertido, no lo neguemos. Reflexión número 6. Acabo de dar un salto porque lo que para ustedes fue medio segundo, para mí ha sido como media hora, porque confieso que fui a comer y ahora sí ya estoy listo para la encomienda de darle colofón a estas reflexiones. Número 6, entonces me había quedado, si no me equivoco, hace lo que para ustedes fue 20 segundos y para mí como 40 minutos, en una derrota, pues sí, totalmente vergonzosa por parte de la selección mexicana. Sobre todo por el tema de esa bravuconería, ¿no? Porque puede ser superado en la cancha y duele mucho, pero encima el constatar que los jugadores están tan poco preparados para absorber la derrota, para reconocer la superioridad del rival y a partir de ahí mejorar y tratar de competir, pero con la pelota, no sin ella, no a ver quién es el más bravucón, a ver quién tiene más barrio, a ver quién saca más el pecho. Ahí ya vimos que para eso Jorge Sánchez es el número 1, ¿no? ¿Y para qué más? Porque si hablamos de gente sin educación, a ver, Cuauhtémoc Blanco honestamente era un pelado, pero jugaba muy bien. No se justificaban sus actitudes en el campo, porque fuera un crack. El hecho de que fuera un crack no le daba derecho a tratar así a árbitros y rivales,
Pero bueno, ya saben, al menos era un crack. Por lo menos tenía ese matiz, ese argumento a favor, aunque no justificante. El caso de Sánchez no tiene ni lo uno ni lo otro, ¿no? En fin, terrible, terrible sentirse representado por alguien así. Y lo mismo, casi lo mismo puedo decir de Edson Álvarez o de Gerardo Arteaga o de César Montes, ¿no? Fue esa manera de perder y de ser superado ya no solamente en lo futbolístico, sino casi una derrota cobarde, ¿no? Cobarde por las patadas, por los empujones, por el tratar de ganar, si no va a ser a la pelota, entonces a los golpes, ¿no? No sé, honestamente, si ya el partido en el primer tiempo y en lo que se jugó en el segundo había puesto de malas, pues en ese segundo tiempo, más allá reconocer lo divertido que fue, porque somos como moscas, de todas formas, haciendo autocrítica también a nuestra propia naturaleza, pues la verdad es que decías, híjole, no me gusta estar representado por este tipo, ¿no? Pero luego está el tema de la afición, o sea, no solamente es el tema del partido en sí, del accionar con y sin balón de varios de los jugadores mexicanos, de los cuales muy pocos se salvan. Con balón no se salva nadie, y sin balón, pues muy poquitos, ¿no? Pero luego está el tema de la afición, sobre todo porque constatamos algo que merece un análisis mucho más profundo. Si el problema del fútbol mexicano es algo hondo, algo que requiere un análisis exhaustivo para llegar hasta la raíz, pues imagínense el problema real que tiene México y que tenemos los mexicanos como país y como sociedad. Qué lindo sería poder hablar desde un pedestal y decir, mira, es una pena que la selección mexicana no haya avanzado en estos años, a diferencia de nosotros como sociedad, ¿no? Nosotros que hemos logrado mejorar en índices de criminalidad, en seguridad pública, en la calidad de vida en general de los ciudadanos. Mira dónde estamos ahora y cómo ha mejorado la experiencia de ser mexicano. Y la selección mexicana, pues no, la selección mexicana no ha logrado avanzar a nuestro ritmo. Qué bonito sería eso, ¿no? Pero no, sabemos, está claro que no es así, que la selección mexicana no es más que otro de los aspectos, y en este caso uno de los menos importantes, en donde México no ha avanzado. Y el grito, más allá de que sea una estupidez, pues demuestra perfectamente esta incapacidad que tiene el pueblo mexicano en general de ser mejor. Claro, habemos muchos millones de mexicanos y no todos nos deberíamos poner el saco, pero al final todos tenemos algo en común y la voz de la mayoría es la que grita esa palabra. Y la gran mayoría estaremos de acuerdo en que no necesariamente está expresada con el afán de discriminar al prójimo. Eso es lo de menos. No está bien. Y se supone que las sociedades van avanzando conforme pasan los años y aquello que estaba bien y que era gracioso, hay un momento en el que deja de ser gracioso y deja de estar bien. Y ese momento pasó hace mucho. No es gracioso. No dejó de serlo si en algún momento lo fue. Y eso es. Y no ganas nada haciéndolo. Si dijeras, bueno, es un costo de oportunidad, un costo-beneficio, bueno, no te beneficias en absolutamente nada y queda muy mal parado el fútbol mexicano cada vez que lo hace. Sin ir más lejos, en este partido se suspende, debió ganar los Estados Unidos por default porque ni siquiera se acabó de jugar, ¿no? Los 12 minutos que había añadido el árbitro, en gran parte también por parar las acciones como marca el procedimiento ante este grito al portero, que ni siquiera dijeras, bueno, es que este grito realmente desestabiliza, ¿no? Que no estaría bien, pero podrías abogar de alguna manera diciendo, mira, México, cuando se grita, esa palabra suele ganar sus partidos. De todas formas estaría mal, ¿eh? Pero es que no hace ni lo uno ni lo otro. No sirve para nada más que para evidenciar lo que estoy diciendo, ¿no? La tristeza de constatar que le exigimos al fútbol mexicano lo que nosotros como sociedad no somos capaces de hacer, avanzar, mejorar. La primera pregunta fue, ¿por qué queremos
pensar que México debe ganarle a Estados Unidos, solamente porque queremos que sea así. Con la selección mexicana es lo mismo. ¿Por qué pensamos que México en estos últimos 20, 25, 30 años tiene que mejorar? Nosotros no hemos mejorado. Somos la misma mierda. Todos, ¿eh? Y todo tiene que nacer de esa autocrítica. No solamente son los jugadores y los entrenadores y los directivos, que es a lo más fácil que hay para atacar, porque están ahí. Y nosotros, los comentaristas, somos la misma mierda. Y los aficionados, con los que nadie se mete, porque el negocio depende de ellos, pues son la misma mierda. Y estoy generalizando, pues claro que estoy generalizando. Cuando digo los comentaristas, pues me pongo el saco porque no voy a decir los otros comentaristas menos yo y tal y tal. En general, el periodista mexicano a nivel deportivo es vergonzoso. El aficionado mexicano, salvo excepciones, es vergonzoso. El futbolista, el entrenador y el directivo son vergonzosos. No han mejorado, han sido incapaces de evolucionar. Hemos sido incapaces de evolucionar, pero al final de cuentas parece que a los únicos a los que les exigimos que mejoren es a los futbolistas, a la selección mexicana. ¿Y por qué? ¿Por qué van a mejorar ellos? ¿O cómo le van a hacer si el resto, ¿no? Ya no solo a nivel futbolístico, que es lo menos importante, sino en general, ¿no? Queremos que la selección mexicana mejore cuando el país no le ha puesto el ejemplo en ninguna de las áreas que realmente importan. Ay, casi lloro. Reflexión número 7. Ay, no sé, ya tengo un nudo en la garganta. Pero bueno, tratemos de regresar al fútbol. Se dice, ¿no? Que más vale perder 3-0 que perder 3 partidos 1-0. ¿Y qué pasa cuando están ocurriendo las dos cosas? Y no solamente es que pierdas 3 partidos 1-0, sino que con Estados Unidos es que pierdes 2-0, 2-0, 2-0 y ahora 3-0. Entonces, ya no es bueno, perdimos 3-0, pero más vale eso a perder 3 partidos seguidos. No, con Estados Unidos estás perdiendo de manera escandalosa este partido, pero además hay que acumular las derrotas anteriores. Entonces, si lo ponemos en contexto, contra Chile fue, si quieres, un accidente que duele muchísimo, ¿eh? O sea, no es de que, ¡ay! Fue un accidente, entonces no me dolió. No, los accidentes te quitan la vida, ¿no? Muchas veces. Pero me entienden, ¿no? Sí, fue el momento más doloroso en nuestra historia como aficionados al fútbol, ver una selección perder en una Copa América 7-0 contra la selección chilena, pero ¿qué es peor eso? O perder 2-0, 2-0, 3-0 y etcétera, etcétera. O sea, ir acumulando esos 7 goles y más en varios partidos, en varias derrotas. Probablemente lo segundo sea peor que lo primero. Y esto me lleva a una reflexión B dentro de la séptima, que es, ¿qué hubieran preferido los gringos? ¿Ganar 2-0 o 3-0? Eso está interesante. Bueno, no está interesante, pero está curioso, ¿no? Porque el mame del 2-0 les encanta. Y a nosotros, pues, nos duele. Y el 3-0, pues ya no es lo mismo. Es mejor, se supone, pero a ellos lo que les encanta es jodernos con el 2-0. Y ni siquiera esa oportunidad les dimos, ¿no? Con aquel grito pudo haberse inclusive, si no se hubiera suspendido el partido antes de tiempo, pues igual hubiera caído el 4-0 de Estados Unidos y al menos habrían dicho, bueno, 2-0 más 2-0 igual a 4-0. De alguna manera habrían encontrado el algoritmo, ¿no? ¿Cómo se dice? El múltiplo del 2. En este caso, el 3-0, pues ni siquiera deja contentos a los mexicanos, por supuesto que no. A los gringos, pues no es que se quejen, pero hubieran preferido ganar 2-0, estoy seguro de ello. Y al final, bueno, es una reflexión estúpida, pero para tratar de acabar con mejor humor estas reflexiones que se acercan al final. Está en las 7, ¿no? Reflexión número 8, ahora sí, que es Diego Coca. Es a propósito hablar del entrenador hasta ahora, porque ahora mismo en todos los lugares van a hablar de Diego Coca como el punto número 1, como el más urgente, como el más importante, y no lo es. Yo creo que no debió haber llegado nunca. Sí me parece a mí que 4 meses es poco tiempo, muy poco tiempo, pero también que en el caso de Coca sobran esos 4 meses. No es que sean pocos, sino que son 4 meses de más. No debió haber llegado y bueno, ya que llegó, pues mejor tratar de salir del hoyo con otro tipo de entrenador. Que insisto, o sea, el entrenador al final de cuentas, ¿qué va a hacer? Yo creo que Diego Coca no tiene la capacidad ni la experiencia ni nada de lo que necesita la selección mexicana
para, por lo menos, si no progresar, porque necesitas otra cosa que va mucho más allá que un técnico en materia de real progreso y de cambio. Pero bueno, si se trata de esconder la basura debajo de la alfombra, como se ha hecho durante muchos años y hasta décadas, yo creo que hay gente mejor preparada para esa ardua tarea de ir distribuyendo la basura debajo de la alfombra para que no se note hasta que acabe de reventar, como reventó en Qatar 2022 cuando México no avanzó a octavos de final. Bueno, una vez reventada, pues no se ha hecho nada. Vuelve a bajar, vuelve a esconder la basura debajo de la alfombra, ¿no? Y no creo que llegó Coca para ello. Llegó, se le han aguantado 4 meses. Lo normal es que a cualquier trabajador se le dé más tiempo, pero aquí el problema es que no debió haber llegado nunca. Entonces más vale cortar ahora que hacer lo que de todas formas va a tener que pasar, ¿no? A los 4, a los 6, a los 8 o a los 12 meses. Pero eso no es lo importante, ¿no? En su momento sí, en su momento es ¿por qué traes a un entrenador que no está preparado para dirigir a la selección nacional? Había que verlo, ¿no? Pero todos los parámetros, y le dediqué un capítulo bastante largo al tema Diego Coca, pues todos evidenciaban que no era un técnico para la selección nacional, aunque visto desde la naturalidad y sinceridad con la que he tratado de mantener el tono en este episodio, pues pedí primero que reflexionáramos sobre por qué pensamos que México debe ganarle a Estados Unidos, basados en qué. Mi segunda pregunta hace poquito tiempo fue ¿por qué queremos que la selección mexicana dé mejores resultados que el país, que nosotros mismos en el día a día? Y la reflexión 3 es ¿por qué queremos un técnico que esté a un nivel en el que no está la selección nacional? Diego Coca es un técnico mediano, la selección mexicana es una selección mediana. Pero bueno, se entiende que ante la falta de compromiso y de disposición de cambiar los verdaderos problemas del fútbol mexicano, pues lo único que nos queda es tratar de tener al entrenador más capaz posible. Y Diego Coca no lo es, no lo es. Entonces sí, 4 meses son pocos y a la vez son 4 meses que sobran. 4 meses que fueron demasiados, deberían ser 0, ¿no? En el caso del ex técnico del Atlas y de Tigres, ¿no? Porque también estuvo en Tigres, aunque fuera de pisa y corre. La diferencia es que, por ejemplo, al Tata Martino, ¿no? El Tata Martino tenía un respaldo. Podíamos intuir que tampoco era para él, pero para empezar, empezó bien, eso ya marca una diferencia, y luego pues tenía esa, a ver, el tipo había dirigido a Barcelona, a la selección argentina, bien, mal, regular, pero había estado ahí por algo, ¿no? A la selección de Paraguay, a Newell's Old Boys, y con éxito. En el caso de Coca no podemos decir lo mismo, ¿sí? En ciertas circunstancias, loable, ganó con el Atlas no una, sino 2 veces, pero no debía ser suficiente. Tata Martino sí tuvo ese respaldo en momentos de crisis y de juego similar al que ahora atraviesa la selección mexicana, y no se cortó por lo sano porque se apostó por él, y de eso se trata, ¿no? De apostar, de invertir, y por lo menos cuando vas a apostar y vas a invertir, hacerlo con el respaldo de la historia, ¿no? Cómo han actuado estos equipos por los que vas a apostar, o estas acciones que vas a adquirir en el mercado a través del tiempo, y con base a eso y a intuición hacer tu apuesta, ¿no? Hacer tu inversión. Tata más o menos lo justificaba. Diego Coca no. Y encima no tiene el consenso que sí tenía Tata Martino, porque criticado o no, da igual lo que diga la prensa, da igual lo que diga la afición. Había un consenso entre los directivos de que Tata Martino, mal que bien, era el hombre, ¿no? En el caso de Diego Coca no. Pero insisto, aquí el problema es eso, que estamos hablando ya con naturalidad, porque es cómo se gestiona el fútbol mexicano, de los directivos que toman las decisiones, y esos directivos que en todo el mundo hay directivos, pero que México tiene una particularidad, que es la con la que voy a terminar, que es la reflexión número 10, y de la que me van a oír hablar muchas veces, porque es el verdadero problema del fútbol mexicano y no el entrenador. ¿Quién era el entrenador de Estados Unidos en este partido? ¿Quién? Nadie lo conocía, nadie oyó hablar nunca de él, y Estados Unidos le pasó por encima a México.
porque era un técnico brillante o porque realmente importa mucho el entrenador. No, importa lo suyo a largo plazo, pero en un partido, en un contexto, es lo de menos. Es decir, cualquier entrenador hubiera hecho jugar a Estados Unidos contra un rival como México, como jugó Estados Unidos. Sin quitarle cierto mérito que tiene este entrenador que venía de paso, ¿no? Pero está claro que no es la apuesta de la Federación de Estados Unidos a largo ni a mediano plazo. Era solamente para este partido y para el que viene en la final de la Nations League y nadie lo entendió. Porque él, pero que sirva de ejemplo como un don nadie que simplemente hace su trabajo, es un profesional de la dirección técnica, pero que pone de manifiesto la verdadera importancia de un entrenador. Estados Unidos es tan superior en sus jugadores y en su momento, a pesar de lo que acabo de decir, de los jugadores que no han llegado para nada al potencial que se les intuía. Pero aún así, la dinámica y el juego de los futbolistas de Estados Unidos es tan superior a la dinámica y al juego de los futbolistas de México que dirigiera quien dirigiera, pon a Coca a dirigir a Estados Unidos y al director de Estados Unidos para este partido, que se llame como se llame, a dirigir a México, y hubiera pasado lo mismo. No es una cuestión de entrenador. No es definitivamente una cuestión de entrenador, porque no era Guardiola el que estaba dirigiendo al Estados Unidos que pasó por encima de México, ¿verdad? Eso demuestra perfectamente la importancia relativa de un entrenador, sobre todo si se va a analizar a corto plazo, si se va a analizar solamente la injerencia de un técnico en una derrota o en una victoria. Tan responsable fue Diego Coca de la derrota de la selección mexicana contra Estados Unidos, que no le indulto de ella, como responsable fue el técnico de Estados Unidos, que ni sabemos cómo se llama, de la victoria de su país, porque sabemos que en ese caso no tuvo tanta importancia el entrenador. De la misma manera, no podemos adjudicarle más importancia de la que le toca al entrenador mexicano. Reflexión número 9. Ahora sí, lo que les preguntaba, o lo que les adelantaba que les iba a preguntar. ¿Qué es lo que queremos? Primero tenemos que pensar qué queremos. ¿Queremos llegar a semifinales de un mundial? Pues necesita mucho trabajo para ello y quién sabe si lleguemos. Llegan 4 y todos se supone que trabajan para ello. En el mundial pasado llegó Marruecos. Marruecos tiene buenos jugadores. Estaría bueno que tuviéramos un portero como Bono, que tuviéramos a un mediocampista como Amrabat, que tuviéramos a un jugador como Ziyech, adelante, ¿no? Pero a ver, tampoco son jugadores de súper primer nivel. Son buenos, insisto. Achraf, él sí. A pesar de todos los problemas que tiene, él sí es de los mejores, si no el mejor en su posición. Es decir, Marruecos tenía lo suyo. Ha logrado, dentro de su contexto, dentro de la pasión que se tiene por el fútbol de Marruecos, encauzar a una generación de futbolistas y que ésta llegara a semifinales. Y lo hizo con un técnico que llegó 2 meses antes del Mundial, ¿no? Porque Halilhodžić, un técnico experimentado que había hecho un gran trabajo con Argelia en el Mundial de 2014, se peleó con todo el mundo, lo echaron, prefirieron apostar por Mazraoui, ¿no? que es otro de los jugadores que me faltaban. Es decir, ¿tiene mejores jugadores Marruecos que México? Sí. Mucho mejores, espectaculares, que justifiquen a priori que Marruecos alcanzara las semifinales de un mundial, no. ¿Cómo se hace? Pues me encantaría decirles que con un entrenador y un proceso de 8 años y que es el ejemplo. Pues tampoco. Pueden pasar las cosas. México puede llegar a semifinales de un mundial como llegó Marruecos. Complicado, muy complicado. Necesita el orden táctico que tenía ese equipo, la inteligencia emocional, la madurez, los minutos de juego en Europa que tenían, aunque no fueran figuras, todos, la mayoría nacidos en Francia, además, pero que sirva como ejemplo, ¿no? Marruecos no necesitó un gran proceso de un entrenador por el que se apostara a largo plazo. No necesitó una gran generación de futbolistas que estuvieran en los mejores equipos de Europa. El tema es darle seguimiento a Marruecos. Y si logra que con este éxito, pues los talentos que hay de origen marroquí en Bélgica, en Países Bajos, en Francia, tengan un modelo a seguir y se vayan desarrollando a ese nivel y que prefieran jugar con Marruecos en lugar de con Países Bajos, con Bélgica o con Francia,
y que vean en la sección de Marruecos no solamente el país de sus papás, sino una selección en donde pueden aspirar a cosas tan importantes como llegar a semifinales de un mundial, pues entonces Marruecos habrá hecho algo muy importante en el mundial de 2022. Por eso estamos por averiguarlo. Igual fue una chiripa, como la de Turquía en 2002, que no ha vuelto. No digo que no haya vuelto al tercer lugar de un mundial, es que no ha vuelto a los mundiales. Han pasado 20 años y no ha vuelto Turquía a jugar una sola Copa del Mundo. Países súper apasionados, súper grandes. Turquía, Marruecos, México, ¿no? Y México lo puede hacer también. Pero la cosa es que no sea de chiripa, no sea llegar una vez y que ya, bueno, ya cumplimos, como Marruecos y como Turquía y como tantos otros. Entonces, primero hay que pensar qué se quiere realmente y pensar a largo plazo. Y aquí hay una traba que es la verdadera, y con eso voy a acabar, que es la reflexión número 10. Y esa traba, por ejemplo, cuando vemos a la selección de Canadá y a la selección de Estados Unidos, tienen un plan, y a pesar de haber empezado tan tarde a desarrollarlo, pues ya está, y con ese potencial económico y con ese buen quehacer, han logrado estar al nivel de México, si no es que estar por encima, tanto Estados Unidos como Canadá, con esta generación de futbolistas, y ya veremos con Canadá a largo plazo sí también, pero sin duda alguna lo más complicado era alcanzar tan rápido la posición en la que ahora mismo está Canadá, después de quedar primer lugar en la eliminatoria, después de haber llegado hasta instancias definitivas en la última Copa Oro y después de meterse ahora a la final de la Nations League en espera de ver cómo le va contra Estados Unidos. Lo más complicado y jugar muy bien en el Mundial, de más a menos, pero dejar buenas sensaciones, sobre todo en el primer partido. Perdiendo los tres, eso está claro, y al final siendo una de las peores selecciones del Mundial, porque ese es el nivel, ¿no? Es el tema, que a México, selecciones como Canadá, Estados Unidos, que hacen las cosas bien para la zona, pero que son mediocres a nivel internacional, pues les alcanza. Ellos tienen una ventaja respecto a México, que es como el fútbol no vende en sus países, pues por más que le echen coco a la comercialización, que es importante, la prioridad es deportiva. Y a partir de la excelencia deportiva podrán comercializar, ¿no? Y podrán vender un producto que ahora mismo interesa menos que el hockey, que el béisbol, que el básquetbol, tanto en un país como en otro, ¿no? Los deportes de invierno son los que realmente interesan en Canadá, y en Estados Unidos sigue estando el fútbol, digan lo que digan, muy lejos de la NFL, y a pesar de los problemas de la NBA o de la Major League Baseball, siguen siendo, si hablamos de deportes de conjunto, deportes más seguidos que el fútbol o que el soccer en Estados Unidos. Entonces, ¿qué vas a comercializar? ¿No? O sea, ¿cómo vas a explotar comercialmente ese producto que todavía no alcanza a interesar? Pues haciéndolo un buen producto, invirtiendo deportivamente en la selección de Canadá para poderla vender, en la selección de los Estados Unidos para poderla vender, porque claro que les interesa hacer dinero, pero el vehículo para lograrlo es el económico. Ahora, son solo los dos ejemplos que tenemos a la mano, Canadá y Estados Unidos. Pero en el mundo, cada federación tiene una distinta estructura. No hay un molde para todas. Pero la Federación Mexicana de Fútbol es única, única. Pero realmente no hay otro modelo medianamente parecido. No hay algo que esté tan descarrilado a las normas en las que está estructurado el fútbol en los distintos países. En los avanzados, en aquellos 11 países que mencioné, que son los que tienen a mejores futbolistas, y aquellas repúblicas bananeras, ustedes pongan el nombre que quieran, yo no quiero ofender a nadie, pero hagan el favor de decir en voz alta aquel país que ustedes piensen y asocien directamente a que hacen las cosas con las patas. Bueno, en ese país, cualquiera que hayan dicho, se hacen las cosas de manera más democrática que en el fútbol mexicano, se los garantizo. Y aquí es un tema que se dice muy poco, así que presten atención los que han llegado hasta acá, porque es algo de lo que se habla muy poco y en donde se refugia realmente la explicación de por qué el fútbol mexicano es como es, está donde está y no avanza, porque es único. Aquello que se menciona de es que en México todo lo decide una persona, Emilio Azcárraga.
Eso lo hace único, claro. Pero, ¿por qué se ha permitido? Porque la Federación Mexicana de Fútbol es la única que tiene esta estructura. Porque yo fui creciendo y viendo que en España, que en Inglaterra, que en Italia, que en Argentina, que en los países, en las ligas con las que más contacto tienes como aficionado, pues las tomas de decisiones no son responsabilidad de los dueños de los equipos de primera división. Pero siempre me dejó a mí la duda de, bueno, eso en el primer mundo, ¿qué pasará en otros países, no? Y es algo que no se investiga. Cuando hablaba yo de la pobreza de nuestro periodismo en general, pues aquí está, ¿no? De este tema del que les voy a hablar, no se habla nunca. Yo nunca he oído hablar del tema de la asamblea y cómo ésta está constituida y cómo es diferente, radicalmente distinta al del resto de países. Y esto es importante porque es donde se toman las decisiones. La asamblea de dueños le llaman en México. La asamblea de dueños es la asamblea general de la Federación del Fútbol del país. Y es la única del mundo que tiene tan poquitos miembros. Tiene 16 miembros. 16 miembros en la asamblea son los que toman las decisiones, el devenir del fútbol mexicano. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos? No pasa en ningún lado que los dueños de los equipos de primera división sean los que lleven las riendas y tomen las decisiones de todo el fútbol mexicano. Es ridículo. No debería de pasar porque es un conflicto de intereses, porque ellos van a ver por los intereses de sus clubes, no del fútbol mexicano. De hecho, se van a contraponer los unos de los otros. Ellos van a querer que el show solo sea de ellos y que lo puedan administrar nada más ellos. Pero ¿por qué en México sí se puede? Es decir, si en los demás países pudieran hacerlo, pues lo harían encantados. Pero en los demás países no se puede porque hay una federación que regula a los equipos. En México, los equipos regulan a la federación y les tengo datos para que realmente podamos dimensionar todos juntos cómo es posible que México sea tan diferente al resto. La asamblea en la que se toman decisiones. En cada parte del mundo, en cada federación, hay una asamblea y esta puede ser, porque no hay un molde para todas, insisto, cada una es distinta, pero ninguna es tan pequeña, pero ni remotamente, tanto que el promedio de miembros de la Asamblea General en las federaciones de fútbol alrededor del mundo es de 200. México es de 16. O sea, imagínense cómo bajó el promedio hasta 200 porque México con sus 16, pues lo bajó quizás de 250 a 200, ¿no? Pero claro, que el promedio sea 200 significa que hay muchas federaciones constituidas por más de 200 miembros y otras por algo menos, pero ahí está el promedio, 200 contra 16 de México. Pero no solo es la única particularidad. Esto lo hace, ¿sí?, a la asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol la menos representada. Por lo tanto, el poder está en mucho menos manos, en la toma de decisiones. Y además, gente que no tiene ni idea. Pero eso, bueno, ya ni hablar, porque si habláramos de 16 sabios, de 16 gente preparada, dirías, bueno, igual es un modelo interesante, ¿no? Aquí no, aquí son 16 que no tienen ni idea, al menos de fútbol. O sea, tienen mucha idea de lo que quieren para ellos mismos. Ni siquiera muchos tienen una visión de negocios espectacular porque harían las cosas distinta, de manera distinta. Pero bueno, olvidémonos de esa particularidad de que México tiene de calle la asamblea con menos integrantes en el mundo. Está luego el tema del porcentaje de votos que tiene el fútbol profesional en una asamblea. Entonces, están las asambleas de los distintos países, algunos con 100, otros con 200, otros con 300, México con 16, pero les engañaría si les dijera que México es el único país del mundo en donde el fútbol profesional tiene más del 50% de los votos, porque no es así, hay dos, solamente hay dos, solamente pasa en México y en Costa de Marfil. En el resto, de ninguna manera, el fútbol profesional tiene el 50% de poder de voto. De hecho, el promedio es 20%. 20%. En México, ¿saben cuánto es? Es el 91%. ¿Sí? En Costa de Marfil es el único que tiene más de 50, aparte de México, y está en 57. Qué vergüenza Costa de Marfil,
Pero, para empezar, su asamblea es más grande, no es de 16, así que hay un poquito más me imagino, ¿no? De democracia y de pluralidad y de opiniones. Pero aún así, opinarán muchos, pero dentro de esos muchos, en Costa de Marfil, más del 50% es representante del fútbol profesional, lo que es una vergüenza, porque solamente pasa en Costa de Marfil y en México. Solo que en México es el 91%. El 91% de los votos es del fútbol profesional y este está repartido 55% para la Liga MX, por si acaso se salieran del huacal aquellas dependencias de la primera división, ¿no? La Liga Expansión y la tercera división y la, no sé cómo le llaman a la cuarta. Esas 4 divisiones que se supone son las que constituyen el fútbol profesional en México tienen el 91% de los votos contra el 9% del fútbol amateur, cuando en el resto del mundo el fútbol amateur, que es el que realmente representa los intereses del fútbol a nivel global, porque hay muchos más equipos amateur que profesionales, pues son mayoría, porque así debe ser a la hora de votar. Si son mayoría a la hora de existir, debe haber una mayoría representativa también a la hora de votar. Pero en ningún caso, bueno, solamente en 2 casos son menos del 50%. En Costa de Marfil, como les dije, 57% para los votos de las ligas profesionales y en México el 91%. Esto es la segunda gran vergüenza de cómo se administra el fútbol mexicano, en la medida en la que no hay otro país tan cínico, ¿no? Y miren que hay países que podríamos apuntar, bueno, quizás o quizás no es así, solamente en México. Tercera particularidad, bueno, además de la asamblea, luego tienes un comité ejecutivo más pequeño, que es el que representa a la asamblea y el que toma las decisiones, ¿no? Las decisiones más importantes van y son consensuadas o puestas a votación entre los miembros del comité ejecutivo. Y aquí, de nueva cuenta, en cada país hay distintas formas de estructurar a este comité ejecutivo. Bueno, México vuelve a ser el único en donde la liga tiene más del 50% de las votaciones, de poder de voto en el comité ejecutivo. No pasa más que en Chile y en México. Aquí son los 2 únicos países. La liga de fútbol profesional en Chile tiene el 50 y tantos por ciento y México tiene, además del 50% en el comité ejecutivo, porque el representante de la Liga MX tiene 5 votos sobre 10, encima tienen al presidente, que es un títere siempre de los intereses de la liga. Entonces, en resumen, todo lo que les acabo de dar con datos, que espero que los hayan absorbido, que los haya explicado más o menos bien, se resume en una cosa, que es el único país donde la liga de fútbol profesional gestiona a la federación. Lo normal es que la federación gestione las ligas, ¿no? Se habla de que la gente es noble. La gente va y acude y llena el estadio y no, la gente, yo creo que está mal llamarla noble por hacer esto. La gente está enojada y la gente exhibe su enojo de una manera inapropiada siempre. Lo que tendría que hacer la gente, la afición, sería darse cuenta que ellos son los únicos que pueden cambiar. Y de esto yo ya lo hablé, pero hay que incidir en ello. Yo puedo hablar y hablarles horas y horas y quejarme y hablarles de la estructura del fútbol mexicano y del país en general y de toda la bola de cosas con y sin sentido en las que he ahondado a lo largo de 1 hora. El tema es que los únicos que realmente pueden cambiar esta situación, cambiar el modelo de rentabilidad del fútbol mexicano, son ellos. Son los que deberían dejar de consumir selección mexicana. Aquellos que siguen con su nobleza, entre comillas, llenando los estadios, ¿no? Y no es nobleza, es inconsciencia e ignorancia de que ellos son los únicos que realmente pueden cambiar las cosas, obligar a aquellos que hacen las cosas como las hacen a cambiar la fórmula porque ya no está funcionando, porque ya no están vendiendo entradas, porque ya no conviene ser asociados para las marcas, ¿no? Publicitarse en productos que la gente no consume porque está harta de la selección nacional y de sus manejos, ¿no?
Esa conciencia de que a final de cuentas el que permite que todo siga siendo así es el aficionado porque no cambia su conducta, su patrón de consumo. Eso es lo que le da realmente en la torre al fútbol mexicano. Y entonces esa noble gente que va y apoya y gasta su dinero y ve a la selección en cualquier contexto, es, a final de cuentas, la que no está ejerciendo la capacidad que solamente está en ellos de cambiar las cosas. Y luego se quejan. Pues, no sé qué, no, son los únicos que realmente lo pueden cambiar. Nosotros aquí podemos hablar y ¿saben qué? Ganamos dinero haciéndolo. Ganamos dinero haciéndolo. Los aficionados, encima de invertir dinero, porque no hacen dinero, sino que lo invierten en su entretenimiento, pues encima ellos sí son los que pueden cambiar las cosas, no nosotros. Nosotros no vamos a obligar a los federativos a cambiar. Ellos sí, ustedes en general, cada quien que utilice el ellos, nosotros, como le venga en gana, son los que tienen el poder de obligar a los otros a cambiar. Pero no, porque los problemas del fútbol mexicano están clarísimos, ¿no? Clarísimos. Los torneos cortos, las liguillas, el no descenso sobre todo, la no exportación de futbolistas a Europa y cuando se hace no a la edad adecuada ni al precio adecuado. Todos los males del fútbol mexicano, y yo lo dije en el Mundial de manera creo que bastante clara, es que ya lo sabemos, es como vamos con el doctor y sí, ya sabemos que hay que dormir mejor, que hay que hacer más ejercicio, que hay que alimentarse de mejor manera, que no hay que fumar, que hay que usar condón a la hora de tener relaciones sexuales y decidimos no hacerlo porque ya sabemos que es malo, pero no estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Pues porque al final de cuentas es un sacrificio que no estamos dispuestos a hacer. En el fútbol mexicano es todo eso, es drogadicto, es alcohólico, se alimenta fatal, no usa preservativos, no es responsable en sus relaciones sexuales y lo sabe, no es algo nuevo, pero nadie lo obliga a cambiar, le resulta rentable ese modo de vida, sobrevive y le tiene que dar un susto, por lo menos, ¿no? Y los únicos que le pueden dar ese susto son, creo yo, los aficionados que siempre clasificamos de nobles, que aguantan todo. Pues no deberían de aguantar todo. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.